¿no le parece muy importante que reflexionemos con usted sobre Jesucristo y su época? ¿Cómo se vivía en aquella época, sobre todo en esas tendencias, llamémoslas políticas? Porque había fariseos, había saduceos, etcétera. Sí, ese es un tema muy importante porque la época de Jesús es una época que merece un análisis muy amplio. A ver, Jesús nace en los tiempos de Herodes el Grande. Pues los romanos le decían el Grande, pero realmente en Israel pues lo odiaban, él era un idumeo. Y en los tiempos de César Augusto. Esos tiempos son muy particulares, son tremendamente particulares. A ver, los judíos ya no son un pueblo del desierto, es un pueblo que funciona en ciudades, es un pueblo que ya ha tenido un primer exilio a Babilonia. Y cuando nace Jesús, ya el templo no es lo más importante, no es lo más importante el gran sacerdote. Lo más importante son las sinagogas que empiezan a regarse por todo el territorio israelí, que las hay en Persia, pues en Babilonia, que las hay en Asiria, que las hay en Grecia, en Egipto, en mucha parte del Mediterráneo. Es un momento de convulsión política muy fuerte, tremendamente fuerte, porque hasta los asmoneos, hasta más o menos el 143 a.C., más o menos, el país estaba invadido por todo tipo de fuerzas. O sea, cuando salen del exilio de Babilonia, que lo cuenta muy bien el libro de la reina Esther, en ese momento llegan a un país devastado, ese país sigue siendo manejado por los persas, después entran los griegos se apoderan de todo. Hay un espacio de más o menos 90 años donde los judíos logran ser los judíos en Israel, pero después vuelven a ser invadidos por los romanos. Y para el momento en que nace Jesús, entonces hay una división política impresionante. Primero, y es una cosa que vale la pena agregar, Israel no es un país exclusivamente de judíos, ahí hay gente de todo el mundo. Dicen Filón de Alejandría, Flavio Josefo, que son los historiadores de esa época, de que era un paso obligado para ir a Persia o de Egipto a Persia, y de Egipto se pasaba a Roma, por ejemplo. Era un paso obligado, lo que hacía que hubiera gente de todas partes del mundo. Y esto en términos históricos va a ser muy importante, porque en Jerusalén, por ejemplo, habían griegos, había romanos, había persas, egipcios, árabes, o sea, hay gente de toda, porque era una ciudad de paso obligado. Para el momento en que nace Jesús, van a haber tres grupos muy grandes que son los fariseos, los saduceos y los esenios, que son grupos judíos que se enfrentan a grupos de otras religiones. O sea, hay un rabino, Rabí Isaac, que dice, hombre, si nos ponemos a anotar todos los dioses que se mueven en este territorio, se nos acaban los pergaminos. O sea, hay gente que adora a Baal, hay gente que sigue a los dioses egipcios, orfeístas, adoran a Zeus, hay gente para lo que se quiera. Entonces es un momento de una convulsión política muy fuerte, donde los fariseos, que han sido muy desacreditados en la historia, cumplen un papel muy fundamental. ¿Por qué han sido desacreditados? Porque uno siempre tiene como esa idea, que son un fariseo y es denigrante. Sí, claro. Yo creo que ese es un problema de cuando se empieza a leer la vida de Jesús un siglo después de su muerte, donde los fariseos frente a Roma son los enemigos públicos número uno, porque la gran rebelión judía es manejada por los fariseos. Los fariseos son los primeros que se oponen al poder total de Roma. De hecho, hay grandes fariseos en la historia como Rabí Akiva,
por ejemplo, que es un pensador religioso y político impresionante. Está Bar Kokhba. Bar Kokhba es un militar fariseo que pues es famosa la fortaleza de Masada, por ejemplo, donde los romanos tienen sitiada esa fortaleza, y la gente que hay adentro, al ver que ya no pueden, deciden matarse entre ellos, y el último se mata a sí mismo. O sea, entonces hablar de los fariseos en el siglo I o el siglo II era hablar de la gente que se oponía a Roma. O sea, eran los guerrilleros de ese tiempo, los rebeldes. Entonces, claro, hay que desacreditarlos de alguna manera, ¿cierto? Porque era la gran defensa contra el gran imperio. O sea, el imperio romano por lo común invadió y pactó con una cantidad de reyes. En Judea no fue capaz de pactar con nadie, tuvo que destruir Judea. Y eso para los romanos fue tremendo. O sea, los costos en hombres, en dinero, en administración de esos territorios. Los grandes retos, por ejemplo, Tito, que después va a ser emperador, tenía como reto dominar la rebelión de Jerusalén, y por eso la destruye. Entonces el fariseo en ese momento era el único que se oponía abiertamente a Roma, y los pensadores grecolatinos, los grecorromanos, pues los van a desacreditar hasta donde más se puede, porque es que al fin y al cabo están dentro de esa cultura grecorromana y de alguna manera le juegan al imperio romano. Entonces, claro, el fariseo va a ser desacreditado en todos los órdenes posibles. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran unos personajes, o era un grupo que fue el primero en empezar a de alguna manera interpretar la Biblia. O sea, que los grupos judíos que se van a Persia, en Persia aprenden muchas cosas, aprenden filosofía, aprenden matemáticas, aprenden ciencias, y estos hombres dicen, a ver, nosotros tenemos la ley de Moisés, pero esa ley hay que agregarle otras cosas, hay que acomodarla a la realidad, hay que empezar a interpretarla para crear lo que se llamó después la ley oral. O sea, estas leyes que nacen de la Torá, de la instrucción, de esos primeros 5 libros de la Biblia, las tenemos que racionalizar. Entonces aparecen unos personajes que son los rabinos. Y estos rabinos tratan de acomodar la ley a la realidad de la vida. A partir de ahí, muchos historiadores dicen que, hablando de Jesús en términos humanos, que Jesús tuvo un comportamiento muy fariseo, tremendamente fariseo, en el sentido de que Jesús decía, yo no vengo a cambiar la ley, sino a completarla. O sea, a interpretarla, vamos a leerla. Estos fariseos entonces manejaban la ley oral, o sea, una interpretación que había de la ley, y creían en muchas cosas que no estaban claras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, creían en la vida y el premio y el castigo en el más allá. Eso no aparece en el Antiguo Testamento, pero ya trae la idea del alma. Algunos dicen, hombre, lo aprendieron de los griegos, Platón les da ciertas ideas sobre la inmortalidad del alma, y los fariseos creían en eso, en que el alma sobrepasaba el cuerpo, que iba a algún lugar, que los justos serían premiados, que los malos no serían premiados. Entre los fariseos, por ejemplo, hay una institución muy poderosa que es la Sedaká. La Sedaká es la caridad, hay que ayudarle a todos los débiles, a todos los pobres, nosotros no podemos crear diferencias. Los rabinos decían, el Estado y la religión deben estar en conjunto, esto tiene que ser teocrático, nos tenemos que regir por las leyes que existen en la Torá. Creían en los ángeles, los fariseos, y los historiadores, pues, que dicen el comportamiento de Jesús fue de alguna forma fariseo, se apoyan en ese sentido, de que Jesús va de sinagoga en sinagoga. O sea, en un momento dado, esas sinagogas estaban en poder de los fariseos. Jesús proclama la vida en el más allá, el premio, el castigo, la justicia, que eran ideas muy de los fariseos.
Por ejemplo, hay dos grandes rabinos fariseos que son Gilel y Chamay. Gilel, del que se decía pues que superaba en conocimiento todo lo que se sabía sobre la ley escrita y la ley oral, fue un hombre muy sabio, muy sabio. Él decía, vea, la ley es muy simple, es querer al prójimo, amar al prójimo, y de ahí en adelante el resto son puros comentarios. Esa es la ley. Chamay, a Gilel se le debe la creación de la Mishnah. La Mishnah es la ley oral, o sea, la explicación, todas las tradiciones que se traían, todo lo que no aparecía en la Biblia, pero que había que acotarlo y meterlo dentro de la vida cotidiana. Entonces él crea la Mishnah, la ley oral, y ahí empiezan los grandes comentarios, porque de la Mishnah nace otro libro que es el Talmud, que son comentarios sobre la ley a través de ejemplos. A Gilel se oponía un rabino que era Chamay, un hombre donde la ley era tremendamente ortodoxo en la ley. Y alguien decía que esos dos personajes pues le dieron mucho cuerpo al fariseísmo, porque a pesar de que se enfrentaban los dos rabinos, el uno permitía que la gente se santificara, y que sería Gilel, que era el más abierto, el que todo lo interpretaba, y Chamay permitía que siguieran siendo santos, o sea, que nadie se saliera de los reglamentos de la ley. O sea, es interesante ese grupo que se da en ese momento. Los fariseos obviamente estaban enfrentados al concepto de gobierno de los saduceos. Los saduceos se llaman saduceos porque vienen de Saduc, que fue el que fundó el grupo. Los saduceos eran judíos helenistas, eran las clases altas, eran los militares, eran los grandes sacerdotes, y ellos tenían una teoría de que la religión no se tenía que mezclar con el Estado. O sea, que una cosa era la religión y otra cosa era el Estado. Los saduceos solamente admitían lo que estaba escrito. Por fuera de la escritura no había interpretación de ninguna clase. Hay comentarios. Claro, sería lo que hoy en día llamaríamos positivistas, ¿cierto? Ejercían un derecho positivo, o sea, esto es así, y ahí no se alega nada más. Ahora, eso los favorecía a ellos para gobernar, porque de todas maneras, al tener una ley rígida, imposible de interpretar, los llevaba a que la religión se les volviera fácil para poder entrar, ahora sí, a gobernar, a interpretar la ley. Los saduceos van a ser también los que manejan a los escribas. Jesús es muy claro cuando se enfrenta a los saduceos, por ejemplo, porque son enfrentamientos muy duros, en tanto de que para los saduceos en un momento dado la ley era casi que un cuerpo muerto, o sea, eso no se podía desarrollar. Entonces, claro, Jesús se va a enfrentar a los saduceos y a los escribas, que eran quienes seguían escribiendo esa ley inamovible. Estamos presentando en Radio Bolivariana La Otra Historia, programa realizado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Hoy hablando de Jesús y su vida, su entorno político. Entonces encontramos que en la interpretación de la religión serían más liberales los fariseos, mucho más liberales. Y y los saduceos mucho más estrictos, mucho más conservadores, mucho más ortodoxos y fundamentalistas. Había un tercer grupo que eran los esenios, de los que se ha sabido mucho después de que se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, de las cuevas de Qumran, que eran unos personajes muy particulares, eran unos hombres que estaban prácticamente por encima de lo político, de lo social. Eran unos hombres que se dedicaban a la meditación, grandes meditadores, que se iban al desierto por mucho tiempo, y en esa ida al desierto pues se aprendían demasiadas cosas, aprendían medicina, por ejemplo, eran grandes médicos. De hecho, la gente iba donde los saduceos, donde los esenios, a que los curara. La palabra esenio quiere decir el que se lava y cura.
una cosa muy particular. Los esenios manejaban el agua todos los días. Ellos seguían lo que llaman en el Evangelio, en la Biblia, las leyes de la santidad y la pureza, que aparecen en el libro del Levítico, si no estoy mal, en el capítulo 19. En ese capítulo está qué hay que hacer, pues cómo nos tenemos que santificar. Estos hombres van entonces a manejar el agua, se van a lavar todos los días, van a vestir de blanco, todo lo van a compartir entre ellos, van a ser grandes, se van a tratar de hermanos. Entre ellos, todos son hermanos. Van a trabajar mucho la madera. La madera para los esenios es muy importante porque en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, lo que en hebreo sería el Bereshit, en el Génesis hablan del árbol del bien y del mal, del árbol del conocimiento. Entonces ellos se mantenían estudiando la madera, a ver qué lograban ver en la madera, cómo la podían transformar. De hecho, eran grandes carpinteros porque no utilizaban clavos, sino que todo lo hacían con cuñas, ¿cierto? Eran hombres que se vestían de blanco, iban de blanco por todas partes. Eran hombres que solamente recurrían a la mujer cuando estaban seguros de que podían tener un hijo con ella. Antes no, o sea, se separaban sexualmente de sus mujeres. Algunos historiadores, mirando al Jesús histórico, dicen, no, Jesús se parecía mucho a los esenios, en el sentido de que era un hombre que manejaba, pues con todo respeto, estamos hablando del personaje histórico, ¿cierto? No sin meterle teología ni filosofía a esto, con todo el respeto, hablando sobre Jesús se comporta mucho como un esenio, porque, por ejemplo, la madera está muy presente en él. Es hijo de un carpintero, tiene muchas parábolas con árboles, con el sicomoro, por ejemplo. Entiende muy bien las semillas, entonces la semilla de mostaza, cuando le dice a la gente, hombre, no se preocupe, cuando ha visto usted pues que un pajarito no pueda comer todos los días. Eso era muy esenio, porque los esenios vivían con lo mínimo, entendían eso muy bien. La presencia del agua, por ejemplo. En términos de historia, cuando uno lee los evangelios, Jesús está muy en contacto con el agua. Hay un gran esenio que es Juan el Bautista, que tiene que ver con el agua, pues el bautizo. Los esenios creían que el agua renovaba la vida, era un elemento renovador. Entonces aparece Jesús, por ejemplo, camina sobre las aguas, Jesús convierte el agua en vino. Jesús, en el Evangelio de San Mateo, sí, en el de San Marcos, creo yo, sí, en el de San Marcos y San Lucas, cuando va a celebrar la última cena, dice, sigan a un hombre que lleva una botija con agua, él les dirá dónde nos vamos a reunir. Entonces hay cosas muy hermosas con relación a esto del esenio. De hecho, por ejemplo, una de las cosas simpáticas es que hablamos de la cruz de Jesús como una cruz de madera, cuando en los evangelios no se dice que es la cruz. Se supone, ¿cierto? Se supone que es de madera, pero eso le daría un carácter esenio. Los esenios van a ser, serían los monjes de los fariseos. O sea, entre los fariseos se veía muy bien a los esenios, porque estaban más en contacto con Dios, mucho más en contacto con Dios. En los enfrentamientos, por ejemplo, que tiene Jesús con saduceos, escribas y fariseos en un momento dado, porque hay enfrentamientos, la actitud de Jesús es la del esenio que ha descubierto que puede hacer muchas cosas, la del esenio que puede hacer unas interpretaciones maravillosas, porque el esenio era un gran meditador. El esenio consideraba de que Dios era el dueño de todos los espacios y las especies. Por eso no era raro, por ejemplo, que un esenio tuviera como hermanos a los demás, porque es que todos somos hijos de Dios de alguna manera, ¿cierto? No era extraño que un esenio se preocupara por mirar, por ejemplo,
el papel que jugaba la mujer en la educación. Entonces las mujeres esenias tenían que educar a sus hijos realmente y siempre iban a estar al lado de sus hijos mientras éste no se casara. ¿Cierto? ¿Por qué estaban las mujeres al lado de los hijos? Porque los padres estaban en el desierto, se habían metido al desierto a hacer grandes meditaciones, grandes discusiones. Entonces estos esenios también en un momento dado se le volvieron un problema a Roma y a los saduceos impresionantes, porque estaban por encima de todo el mundo, porque racionalizaban muy bien las cosas. Entonces alguien dice, por ejemplo, que a ver, cuando hablo de alguien estoy hablando de los que se han preocupado por mirar a un Jesús histórico. Por ejemplo, Norman Mailer, con un libro precioso que se llama El Evangelio según el Hijo, un Renan con la vida de Jesús, por ejemplo, que se involucró mucho en la parte histórica. Estamos hablando de grandes novelistas como Shaolin Ash, que escribe El Nazareno, que es una de las historias más lindas que uno puede leer sobre Jesús, porque se lo mira como personaje histórico, pero en un respeto absoluto, que por ejemplo es lo que no hace Saramago. Saramago, cuando uno va a revisar la historia de Jesús, no, pues Saramago fabula y crea unas cosas que no existieron, ¿no? ¿Cierto? Lo que sucede con Nikos Kazantzakis en La Última Tentación, pues eso tiene mucho de fabulación, pero muy poco de historia real, en tanto que uno cuando se adentra con el libro de Mailer, cuando se adentra en Jesús con el libro de Shaolin Ash, se encuentra unos espacios completamente bellísimos de lo que es la historia. ¿Por qué se pudo haber dado una serie de acontecimientos? Entonces los esenios se volvieron un problema porque empezaron a separarse de las luchas políticas y comenzaron a irse por todas partes, pero el problema era que se iban con sus discusiones y sus conocimientos muy, muy amplios sobre matemáticas, sobre medicina, sobre filosofía. Ahora, toda esta época nos lleva a una cosa que es muy importante. Estamos hablando de fariseos, saduceos, esenios, estamos hablando de la cantidad de gente que hay en Jerusalén. Se presenta de pronto un problema que se ha discutido muy poco. Se dice, por ejemplo, de que la muerte de Jesús, pues los que piden la muerte son los judíos. Ahora, el planteamiento que se hace históricamente es muy, muy particular. Primero, Jesús muere en época de Pascua y en víspera de sábado. O sea, eso ya en términos históricos se está planteando muchas cosas. La mayoría de los judíos debían estar en la casa. ¿Por qué? Porque estaban preparando, ya había pasado el primer día de Pascua, o sea, lo que nosotros entenderíamos como la última cena. En ese momento se recogían para el sábado. Ese sábado de Pascua es tremendamente importante dentro de todos los judíos, porque a pesar de que los saduceos seguían la ley, cumplían con el sábado, los fariseos más que nadie, los esenios más que nadie. Incluso se habla de esenios que no se movían en todo el sábado para no tener la tentación de hacer nada, se quedaban acostados todo el día, ¿cierto? Para que el sábado se diera como era debido. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, y creo que el de San Lucas también, se dice que a Jesús hay que enterrarlo a la carrera. O sea, ahí cerquita de un sepulcro, en un huerto, aparece un personaje muy particular que es José de Arimatea, donde José de Arimatea se comporta como el mejor de los fariseos. O sea, cómo hay que preparar el cadáver, cómo lo tenemos que lavar, por qué lo tenemos que enterrar ya. Aparecen un montón de cosas interesantes. Entonces, en términos históricos, ¿quiénes conforman la turba? ¿Cierto? Ahí viene una pregunta que los historiadores han querido resolver. Entonces resulta que esa turba pudo haber estado conformado primero por soldados. O sea, los soldados de Roma no eran romanos, eran romanos, galos, germanos. Era gente de todo el mundo que no tenía que cumplir ni con el sábado ni con la Pascua, o sea, que estaban ahí en la calle.
habían egipcios, habían persas, había un montón de gente no judía que estaba en la ciudad, griegos. Y que no le interesaba para Claro, entonces que no le interesaba para nada ni la Pascua ni el sábado. De pronto la historia ha sido muy injusta desde el punto de vista porque no cuenta en la turba a toda esa gente. Allá había gente de todo el mundo conocido, Es lo lindo del análisis de la época de Jesús. Esa época es muy, muy preciosa desde el punto de vista de que en una ciudad ya se podía hablar de cosmopolitismo. ¿Cierto? Jerusalén es una ciudad cosmopolita. Sigue siendo. Sí, y sigue siendo, es muy particular. Por ejemplo, Filón de Alejandría habla en términos de que en Jerusalén es donde mejor se puede aplicar la filantropía. O sea, hay gente de todo el mundo. Y como hay gente de todo el mundo, puede entender al otro, discutir con el otro, aprender con el otro. Por ejemplo, se sabía que los saduceos, por ejemplo, se educaban con griegos y con romanos. Dentro de la misma Jerusalén están las escuelas. Y venga, ya así es como se maneja el Estado, así es como esta cosa con persas, con un montón de gente. Entonces, cuando se analiza la época de Jesús, lo que se busca es tratar de interpretar el papel que juegan los otros en esa época, porque ahí es donde ha estado la injusticia histórica. O sea, Jesús como personaje histórico es imposible de negar desde cualquier punto de vista. Es imposible de negar desde cualquier punto de vista porque cumple con todos los requisitos estrictos de cualquier historiador. O sea, la historia, decía Isaac Asimov, hay que mirarla a través de 3 puntos básicos. Primero, a través de las cosas tangibles que deja el grupo del que se habla. Entonces, hombre, que dejaron medallas, tazones, platos. O sea, entonces se sabe que el cristianismo se desarrolla en esa época, que ya hubo principios de cristianismo, habían señales, por las tradiciones orales. Entonces todos los pueblos, incluso en el Talmud se habla de Jesús. Flavio Josefo, y en los textos escritos, entonces aparece Flavio Josefo, lo menciona en algunas acotaciones que dejó sobre la situación. Filón de Alejandría lo menciona. O sea, sí, por fuera de los evangelios canónicos, pues van a estar también los otros evangelios, los apócrifos, que también lo mencionan. O sea, cuando alguien trata de negar que Jesús hizo parte de una leyenda mito, pues está completamente equivocado, porque la historia le ha demostrado técnicamente que sí existió. Ahora, lo que la historia no ha resuelto todavía es qué pasó alrededor de él, quiénes sabían. Entonces ahí es donde viene la injusticia histórica, ¿cierto? Que entonces van a señalar al fariseo. Entonces esos términos, un fariseo es el más malo de la película, cuando el fariseo de pronto era el más liberal de esa película, era el más comprometido con entender la ley, era como dice algún comentarista del Talmud, Jaime Barilco, de que en algunas partes del Talmud se quejan de que a Jesús hubo que verlo mejor, ¿cierto? Rabinos pensando en esto, a Jesús hubo que verlo mejor. Yo creo que se sufrieron algunas equivocaciones con él. O sea, empiezan los grupos a determinar, pero también la historia de Occidente ha sido demasiado cruel con el total. ¿Cierto? Por ejemplo, se sabe, era un alegato que mantenían muy vivos los judíos egipcios, griegos, romanos, españoles. Cuando les decían, mire, es que ustedes mataron a Jesús, decían, no, nosotros no estamos allá. Esta comunidad de Roma es viejísima, esta comunidad de Alejandría es antiquísima. Nosotros vivimos aquí en Córdoba mucho antes de que pasara esto. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿cierto? Entonces ha habido la justicia histórica donde no han involucrado a todos los que estaban en la ciudad y todos los que cumplían un cierto papel, ¿cierto? Entonces yo me imagino un montón de soldados galos y un montón de soldados germanos. Esa gente que hacía en el momento, armemos desorden, porque es que no había ni cines, ni bares, no había nada,
¿cierto? Vamos a armar desorden. Nunca se menciona a los persas que ven ahí, los romanos, a pesar de que sí aparecen a través de Poncio Pilatos, pero no el mercader romano, los maestros romanos, los industriales romanos, porque es que Jerusalén era una ciudad tremendamente importante, porque como por ahí pasaba todo el mundo, tener un negocio allá era importantísimo, porque era comprarle a los persas que iban camino a Egipto y era comprarle a los egipcios que iban camino a Persia. A partir de ahí todo eso se llevaba a Aco, al puerto de Aco, y ahí salíamos hacia Roma. O sea, se compraba lo mejor, lo más granado. Entonces había gente de todo el mundo. Entonces la injusticia histórica radica en que se señale a un solo grupo. No, hay que señalarlo a todos, porque en términos históricos hay demostración de la presencia de todos estos personajes, de todos estos pueblos nacionales en esa ciudad. ¿Por qué? Porque se encuentran tazones griegos, se encuentran cositas romanas, las historias están hablando, porque es que no eran 2 romanos los que habían allá, están hablando de centurias romanas. Ahora, ¿cuántos en el ejército de Roma existían? Pues deben ser una cantidad impresionante, porque estaban tratando de dominar al pueblo más rebelde de la época. O sea, no iban a mandar a 4 romanos, son más de 40, 50 centurias, ¿cierto? Porque es que vamos a dominar a esta gente. Entonces, esa época de Jesús hay que mirarla muy bien, y las primeras pistas que aparecen muy lindas y donde se fundamenta mucha gente va a ser en los evangelios. El evangelio, además del libro ético y moral, que es precioso, pues lo que se ve ahí es muy interesante, también es un libro de historia, que me está dando referentes históricos, que me está diciendo, por ejemplo, de algunas cosas, de los que defienden, por ejemplo, la teoría de que Jesús pudo haber sido fariseo, es cuando Jesús en un momento dado está con unos saduceos y le dice a los fariseos: ¿usted, y por qué no nos llama a nosotros? Y no, porque ustedes están sanos, este es el que está enfermo. O sea, en un momento dado él dice: no, ustedes están creyendo en lo que es debido, pues, ¿no? Entonces es muy interesante lo que sucede en esa época, y cómo hay que releer esto desde 2 ópticas. Yo creo que la historia de Jesús, por eso se enriquece tanto. Jesús expulsa a los fariseos. En el templo no eran los saduceos, el templo era de los saduceos. Porque siempre uno ha oído expulsar a los fariseos del templo. Ahí hay unos errores bárbaros. Es que el templo, el gran sacerdote era saduceo, porque ejercía un cargo de gobierno, y ese cargo de gobierno tenía que estar bien visto por Roma. Entonces es un judío helenista, pero no es un fariseo. El fariseo tenía o se movía en las sinagogas, no en el templo. Entonces, por ejemplo, ahí hay grandes errores. Lo que pasa es que la tradición habla de muchas cosas, ¿cierto? Las tradiciones empiezan a involucrar una suma de personajes. Ahora que se enfrenta a algunos fariseos a los que considera hipócritas, sí, en la época eran comunes. De hecho, se les decía los anusim. No, perdón, los sebuim. Los sebuim, que traduce los hipócritas. Entonces, dentro de muchas comunidades fariseas encontraban a alguien que posaba o quería posar de fariseo, y le decían: no, usted es un hipócrita, usted se va, usted no nos sirve dentro de la comunidad, porque era un momento donde la religión tenía también carácter de nacionalismo. Entonces, muchas veces la historia está viendo la época de Jesús como una época muy similar a la nuestra, ¿no? Era una época, o bueno, ahora en este momento es muy similar a la nuestra. O sea, habían enfrentamientos de todos los órdenes, y uno de los enfrentamientos bravos que se estaba viendo en la época de Jesús era el nacionalismo, donde lo más importante para los fariseos era expulsar a los romanos de Judea. Ya empieza las grandes guerras, después de la Gran Guerra, que se llega a terminar prácticamente a mediados del siglo II, después de Jesús. Muy bien, ha sido La Otra Historia, programa preparado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel, para Radio Bolivariana. Hoy hablando de Jesús y su entorno político.